El Colegio de Ingenieros tiene más de 60 años aportando al desarrollo del país, con 11 consejos de especialidades, 12 consejos zonales desde Iquique a Magallanes, 8 comisiones sectoriales, 3 presidentes de la República entre nuestros ingenieros colegiados, participación en organizaciones de la sociedad civil. ¿Y tú, qué le entregas al país? La ingeniería transforma Chile. Muy buenas tardes a todos. De parte de la especialidad de Computación e Informática y del Colegio de Ingenieros de Chile, les damos la bienvenida y les agradecemos por estar hoy con nosotros. Nos acompañan el día de hoy por parte del Consejo de la Especialidad, Erika Madariaga, Mónica Siede, Carlos Gajardo y Leonardo Villarruel. También por parte del Colegio de Ingenieros nos apoyará hoy día Constanza Cariño. Antes de empezar, les quiero contar cómo se desarrollará esta sesión. En unos instantes más iniciará la charla nuestra expositora. Por favor, realicen sus preguntas a través de la sección Q&A o preguntas y respuestas de la plataforma Zoom durante la presentación. Al término de la charla, Erika y Carlos comenzarán a leer las preguntas enviadas por ustedes. Con el término de las preguntas, daremos por cerrada la charla de hoy. Sin más que decir, les quiero presentar a nuestra invitada de hoy. Por favor, Carla, enciende tu cámara. Ella es Carla Taramasco. Hola, Carla. Carla es ingeniera en informática aplicada de la Universidad de Valparaíso, máster en ciencias cognitivas por la École Normale Supérieure París, Francia. Es doctora de la École Polytechnique, también en París, Francia. Ella es académica en la Escuela de Ingeniería Civil Informática de la Universidad de Valparaíso y miembro del Comité Académico del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, CENS. Carla nos trae hoy la charla titulada Desafío de Sistemas de Información para Vigilancia Epidemiológica. Nos contará cómo ha sido la experiencia en Chile de profesionales de computación trabajando en temas tan relevantes como la salud y cómo fue la experiencia de crear e implementar en el Ministerio de Salud el sistema EpiVigila. Muy bienvenida, Carla. Por favor, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por la invitación. Voy a comenzar por compartir mi pantalla. Bueno, la presentación del día de hoy, como les comentaba Alfredo, la idea es que podamos ir revisando los desafíos y las oportunidades de los sistemas de información en salud, o más específicamente de los sistemas para la vigilancia epidemiológica, como es el ejemplo del sistema EpiVigila, que es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que se está utilizando en este momento en COVID, pero también en todas las enfermedades transmisibles. Primero, ¿desde dónde les voy a hablar y por lo tanto hacer una declaración de conflicto de interés? Soy académica titular de la Universidad de Valparaíso, soy miembro del claustro de doctorado en informática aplicada, soy coordinadora de investigación de la Escuela de Ingeniería en Informática, soy miembro del Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería en Salud, soy directora de la VITEC, que es un centro que justamente les voy a conversar hoy día de qué es lo que hacemos y qué trabajamos. Soy miembro del Comité Académico del Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud, o CENS, que también les voy a comentar hoy día cuál es la misión y cuáles son los pilares más relevantes del centro. Soy miembro del Grupo de Estudios de Ingeniería 2 Fondesit de la ANIP, soy coordinadora del Comité de Computación e Informática para las becas ANIP y soy socia de la empresa Solid. Bueno, contarles un poco, que me imagino que ustedes también saben y que lo han escuchado, la falta importante que existe de profesionales TIC en salud en Chile. Diversos estudios han demostrado que efectivamente hay una necesidad cada vez más elevada de los profesionales TIC. Esto incluso antes de la pandemia, no solamente hoy en día con esto del teletrabajo y la pandemia, sino que lo que hace la pandemia es acelerar esta necesidad, pero en realidad la necesidad se venía presentando desde antes. Chile es el primer país latinoamericano en el consumo de tecnología computacional, lo que hace que por lo tanto necesitemos mucho más profesionales en salud. En un estudio que se publicó en el año 2019, se plantea que hay un 25% de déficit de profesionales en el área de la salud, lo cual es bastante, pero además de eso existe una baja tendencia en las matrículas asociadas a TIC, lo cual en realidad hace una contradicción. Si decimos que existe una disminución en las matrículas y una necesidad elevada, empezamos a tener una brecha significativa en la formación de profesionales y por lo tanto un aumento más significativo en las necesidades. Sebastián Sichel, cuando era vicepresidente ejecutivo de Corfo en el 2019, él justamente se le hace una entrevista en relación al déficit de profesionales en TIC, y él dice: cuando hay un proceso de cambio tecnológico se necesita mayor coordinación y sobre todo
juntar la oferta disponible de capacitación con la demanda desde la industria. Capacitar en el cambio tecnológico y en habilidades para la transformación digital, y si lo hacemos bien, va a ser una gran oportunidad para Chile. ¿Por qué tomo este texto? Porque creo que es justamente un poco el llamado de la presentación de hoy a decir, necesitamos capacitar en cambio tecnológico, necesitamos fortalecer habilidades en transformación digital y por lo tanto necesitamos más profesionales TICs, ojalá en el área de la salud, pero me imagino que también en las otras áreas de aplicación. Uno de los componentes principales para la implementación de tecnología en salud es contar con una mano de obra obviamente bien formada y competente. Vamos a avanzar más adelante a ver cómo logramos eso. ¿Cuál es la necesidad de desarrollar capacidades en Chile? Bueno, alguna de las necesidades es, por ejemplo, analizar experiencia usuaria. Me imagino que lo han escuchado muchas veces, cómo el usuario se relaciona con la tecnología, cómo el usuario se relaciona con los distintos sistemas con los cuales interactúa en cotidiano. La otra es cómo logramos dimensionar proyectos de tecnología y cómo logramos entregar los plazos, los costos, los recursos humanos necesarios. ¿Cuáles son los conocimientos ahora dentro del área de la salud de los proveedores de TI? Ahí también vemos una brecha relevante en cuanto a cuánto conocen los proveedores de tecnología del área de la salud, que es justamente algo que impacta muchísimo en los dos puntos que le había mencionado anteriormente. Cómo los usuarios del área de la salud tienen esta experiencia con los distintos sistemas que tienen y cuál es el dimensionamiento de estos proyectos. Muchas veces ocurre que existen sistemas que se implementan en los hospitales o en distintos centros de atención de salud en los cuales el dimensionamiento tiene grandes errores. Por ejemplo, se espera implementar registro clínico electrónico en 3 meses o en 1 mes. Y en realidad muchas veces pasan años en los cuales todavía no se logra la implementación completa del registro clínico. Y eso es por el desconocimiento del lugar y sobre todo del dominio en el cual se está implementando. Lo otro relevante tiene que ver con cómo aseguramos la calidad. Y cuando hablamos de calidad podemos hablar por una parte de lo que son los atributos funcionales, pero también por otra parte de lo que son los atributos no funcionales. Y cuando decimos atributos funcionales, en lenguaje universal sería efectivamente que las funcionalidades hagan lo que uno espera que hagan. Es decir, si voy a tener un registro clínico electrónico, por ejemplo, en urgencias, lo que espero es que cubra el proceso de urgencia. Si hablamos de requerimientos no funcionales, lo importante ahí, por ejemplo, podríamos hablar de seguridad, que es uno de los puntos relevantes cuando hablamos de salud. Podríamos hablar también de interoperabilidad, que también es uno de los temas relevantes en salud. Y así podemos ver que existen distintas necesidades de desarrollar capacidades en el área de TI en salud. Hubo un estudio que se publicó el año 2019 que desarrolló una parte del equipo SENS, en las cuales hacen una estimación de los profesionales TIC que se requieren en salud en Chile. Utilizaron 2 métodos. El primer método lo que hacen es basarse en la proporción de trabajadores en tecnología de la información por la proporción de trabajadores en el área sanitaria, es decir, que no tienen conocimiento en tecnologías de la información. Si consideramos esa proporción, por ejemplo, en Estados Unidos, vemos que es 1 a 48. Si consideramos Australia, es 1 a 50. ¿Qué es lo que ocurre en Chile con ese resultado? Lo vamos a ver en la diapositiva siguiente y eso es lo que ellos trabajaron como estudio. También la segunda estrategia que tomaron tenía que ver con la proporción de jornadas completas equivalentes en relación al número de camas. Siempre esto ocupando un modelo de madurez que se llama ERAM, que es un modelo de adopción de historia clínica compartida. Cuando vemos las relaciones que existen entre dichas variables, nos damos cuenta que, por ejemplo, si tenemos un nivel de madurez 0, lo que se va a necesitar es un 0,54 de jornadas completas equivalentes. Sin embargo, si tenemos un nivel de madurez 7, vamos a necesitar un 0,4 de jornadas completas equivalentes. Lo que ellos hicieron fue, por una parte, simular la realidad de Chile y tomar aproximadamente el año 2015, y se dieron cuenta que en Chile tenía un 47% de los hospitales que estaban en un nivel de madurez de 0, es decir, 0 adopción de registro clínico electrónico, siendo que estamos siempre hablando de la digitalización de los procesos del Estado, de la digitalización en salud. Si vemos otros países, nos damos cuenta, por ejemplo, Estados Unidos, que evidentemente tiene un nivel mucho más avanzado, incluso tiene algunos hospitales con un nivel de madurez 7.
el objetivo y lo que se espera es que Chile llegue al 100% de sus hospitales y de sus clínicas con un nivel de madurez 7. Y para eso es que yo creo que podríamos trabajar juntos el Colegio de Ingenieros, las instituciones de formación públicas y privadas, y en general los profesionales en el área de TI que están hoy en día en el mercado. ¿Cuál es la estimación que hacen del primer método que les mencionaba en la diapositiva anterior? Existen aproximadamente en Chile 437.337 profesionales de salud. Si consideramos esa proporción, solamente considerando, por ejemplo, 1 a 48, que era la proporción que teníamos antes, necesitaríamos aproximadamente 8.410 trabajadores de salud, lo cual es bastante y creo que dista bastante de la realidad. Si consideramos el segundo método, que sería la cantidad de jornadas completas por camas, en Chile existen 38.138 camas. Eso es, en el estudio ellos consideraron las del año 2015. Hoy en día tenemos más, pero no es un porcentaje que cambie demasiado. Y lo que estamos viendo es que para lograr el 47% de hospitales en ERAM 0 y el resto en 1, se necesitan 2.320 jornadas completas equivalentes. Si quisiéramos todos los hospitales con un nivel de madurez 7, necesitaríamos 15.000 jornadas completas. Por lo tanto, lo que se propone es que avancemos de los 2.320 que normalmente debiéramos tener ahora a pasar por 8.000 trabajadores de salud para luego llegar a los 15.000, que serían los que nos permitirían un nivel de madurez 7. Acá está cuáles son las distintas características que tiene este modelo de madurez en relación a la adopción de los registros clínicos electrónicos en cada uno de los centros de atención de salud. Ahora nos damos cuenta que existe una brecha. Por una parte están las declaraciones, están los estudios, está el estudio que realiza SENS, está la realidad que hoy en día efectivamente en nuestros hospitales tenemos un nivel de adopción no significativo de los registros clínicos electrónicos. Tenemos muchas veces múltiples procedimientos que ocurren en papel, procesos que ocurren en papel y muchos sistemas que entre ellos no están integrados. Por lo tanto, lo que creemos que falta, y un poco lo que yo creo que falta, y en general como SENS también, por eso que se realiza este estudio para identificar las brechas del capital humano de TIC en salud, es justamente mano de obra competente, bien formada, de gente que se dedique a tecnologías de la información en salud. Ahora, ¿cómo logramos finalmente obtener estos conocimientos? Una de las posibilidades son los conocimientos formales, y para eso lo que hice fue buscar la distinta oferta que existe en el mercado chileno de diplomas de postítulo o posgrado orientados a la tecnología de información en salud. A nivel de magíster existe el Magíster en Informática Médica de la Universidad de Chile. Ese es el único curso que existe como a nivel de magíster, y lo que hacen en general es tener especialistas del área de la informática o de la salud. Es un magíster que dura 2 años o 4 semestres y efectivamente aborda las necesidades hoy en día que tienen los profesionales de ambas áreas de trabajar en conjunto y de poder abordar esta brecha. También está el sistema, el diplomado que ellos mismos tienen como Universidad de Chile, que es en Sistemas de Información en Salud, y tienen una colaboración internacional con una universidad en Alemania. Y ellos también tienen 144 horas en ese programa, y ellos también abordan los distintos desafíos, evidentemente con un nivel de profundidad un poco menor que cuando uno está los 2 años en el magíster. También está el diplomado en Telemedicina y Tecnologías de la Información en Salud. Aquí empezamos a abordar una orientación un poco más particular, que ya no es lo general, que sería sistemas de información en salud, sino que una particularidad que es Telemedicina y Tecnologías de la Información en Salud, hoy en día bastante relevante con la pandemia. Lo que tiene la Universidad de Concepción es de 6 meses, es un diploma semipresencial y tienen bastantes años de experiencia en el área de la telemedicina. También está el Diplomado en Salud Digital de la Universidad Mayor, que es de 6 meses y que está orientado a profesionales del área de la salud que se desempeñan en un ecosistema sanitario en Chile. Lo que busca este diplomado es justamente potenciar la relación entre los profesionales de salud con la tecnología. Es decir, está más bien orientado a aquellos profesionales de salud que no han tenido tanta relación con la tecnología y que les interesa poder capacitarse en esa área. Y por último está el diploma de postítulo en Sistemas de Información en Salud que tenemos en la Universidad de Valparaíso. Es un programa de 7 meses, lleva 2 años de desarrollo,
y hemos tenido la experiencia de tener justamente profesionales del área de la salud y profesionales del área de la tecnología. El desafío es hacerlos trabajar en conjunto. Por lo tanto, desde que comienzan la formación, comienzan un proyecto en el cual tienen personal clínico y personal TI para desarrollar un problema real de alguno de los hospitales donde los mismos estudiantes trabajen. ¿Cuáles son los beneficios de eso? Que se trabaja en la calidad, en una calidad entendida desde ambas áreas, no solamente desde el área de la tecnología, en la seguridad como uno de los pilares relevantes. ¿Por qué? Porque la seguridad, evidentemente, con el manejo de información es una de las necesidades relevantes del sector salud. También se trabaja en todo lo que tiene que ver con la gestión administrativa y cómo se puede potenciar la gestión administrativa a partir de este tipo de programas, y así en muchos otros temas relacionados con salud, siempre aplicando las tecnologías de información a la salud. ¿Qué otra manera tenemos también de poder abordar esta brecha en cuanto a la capacitación de personal de TI y de salud en lo que serían sistemas de información en salud? Una de las otras posibilidades es abordando los cursos que el CENS, el Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud, oferta para la comunidad. ¿Qué es el CENS? Porque me imagino que cuando uno les dice las universidades, en general, todos conocen las universidades. Sin embargo, ¿el CENS qué es? Es una corporación sin fines de lucro que tuvo un financiamiento de Corfo, en la cual participan 5 universidades, y lo que busca es desarrollar estrategias y actividades que permitan alcanzar un sistema de salud más conectado. Si bien pareciera ser como un eslogan de decir un sistema de salud conectado, la verdad es que creemos que es de las debilidades más importantes que hoy en día tienen los sistemas de información en salud. Es que son muchas islas. Cuando están digitalizados son islas, y si no, muchas veces son islas digitales con pedazos en papel que entre ellos no están conectados. Y cuando entre ellos no están conectados, lo que ocurre es que hace casi imposible trabajar con información que pueda apoyar la toma de decisiones. Y cuando hablamos de toma de decisiones, ojalá la toma de decisiones oportuna, que pueda justamente ir en pos del desarrollo de la calidad de vida o de la buena salud de las personas. ¿Cuáles son los pilares de CENS? CENS tiene 4 pilares desde su formación. El primero es interoperabilidad, que es justamente cómo logramos conectar estos sistemas. Para eso existen lenguajes comunes para intercambiar datos a partir de ciertos estándares, y se está trabajando bastante en distintos proyectos relacionados con interoperabilidad. El segundo pilar es innovación. Creemos que es muy importante poder apoyar el conjunto de emprendedores que están haciendo innovaciones en salud digital. Y es por eso que se hacen distintos talleres, distintos torneos en los cuales se trabajan con los emprendedores, se les realiza un acompañamiento y sobre todo se les fomenta a aumentar el nivel de calidad de los productos en los cuales están desarrollando. El tercer pilar es capital humano, que es justamente lo que veníamos viendo anteriormente, cómo logramos disminuir las brechas que existen hoy en día en cuanto a las competencias que son necesarias de adquirir por parte de los profesionales en el área de TI y de salud. Y en capital humano están desarrollando distintas certificaciones, cursos y capacitaciones para poder abordar esta brecha. De hecho, ya están en el 4º curso de capacitación disponible para la comunidad. Se han desarrollado ya 3 con bastante éxito, con bastantes inscritos, y lo que se está trabajando también es en el desarrollo de un mapa de competencias para poder identificar cuáles son las competencias necesarias de los profesionales en TI y en salud. Y por último, el último pilar de CENS es calidad, que lo que busca justamente es impulsar el uso de herramientas y tecnología, pero mediante la incorporación de estándares internacionales que nos permita finalmente desarrollar con calidad. ¿Y por qué es tan relevante? Por lo que veíamos antes. ¿Cuán relevante es poder tener productos con atributos de calidad que tengan un buen estándar? ¿Qué es lo que hemos ido haciendo, además de ir avanzando en lo que es la formación de capital humano y el potenciar el desarrollo de la innovación en lo que es salud digital? Hemos estado trabajando también como centro de investigación, desarrollo e innovación de la Universidad de Valparaíso. El centro se llama Labitec, y el objetivo del centro justamente es generar nuevo conocimiento, pero siempre aplicado a un desarrollo social y económico de la población.
lo que buscamos es integrar tecnología, y cuando hablamos de integrar tecnología es integrar tanto software como hardware dentro de las soluciones que se entregan. Llevamos desde el año 2012 trabajando juntos. Hemos logrado un financiamiento, obviamente al inicio bastante menor, en los últimos años bastante más significativo, por fondos concursables. Tenemos distintos trabajadores que hablamos que pasan por la Vitec, porque efectivamente van trabajando en distintos desafíos y luego van ellos siguiendo con cada una de las innovaciones que tienen. Hay académicos y también hay investigación científica a partir de artículos que se publican. Y cada uno de estos desafíos que vamos abordando o proyectos de desarrollo siempre tienen un conjunto de entidades asociadas que son finalmente quienes le dan la realidad y la aplicación al producto. Por lo tanto, tenemos una idea que puede ser innovadora, que se aplica y se desarrolla a un servicio de salud, a un CEREMI, a un hospital, y luego se pilotea y se sigue en el uso. Algunas de las ideas que han nacido de esta manera. Dentro del área de la salud tenemos 4 pilares principales. Uno que dice relación con adulto mayor, en el cual hemos tenido diversos proyectos de investigación aplicada y hemos ido desarrollando una herramienta, digamos, una plataforma que se llama eHome Seniors. Esta plataforma tiene distintas aristas y la vamos a ir viendo en detalle. Lo que voy a hacer es tomar en cada uno de estos pilares al menos un ejemplo para contárselos rápidamente, y obviamente vamos a abordar con mayor detalle el pilar de enfermedades crónicas y transmisibles para poder llegar a Epivigila, que justamente parte de esta misma manera, parte desde una idea, desde la universidad, con una finalidad de investigación aplicada, en la cual, a partir de trabajar con entidades asociadas que hacen posible que esta idea se vuelva real, porque se vuelve una idea aplicada, luego es capaz de transformarse en un sistema a nivel nacional como el Epivigila. También tenemos la optimización de recursos y las enfermedades crónicas y transmisibles, como les comentaba. ¿Qué es eHome Senior? Bueno, como les decía, es una plataforma orientada al adulto mayor, orientada sobre todo para entregarle una vida independiente y segura. ¿Cuál es el objetivo de eHome Senior? Poder cuidar al adulto mayor en su casa. Cuando hablamos de cuidar al adulto mayor, no es que yo le pase un reloj o le pase un collar y que lo podamos ir cuidando porque resulta que le doy un dispositivo que él necesita manipular, que está tomando datos. No, lo que hacemos es adaptar el espacio donde vive el adulto mayor, es decir, su casa, para que el mismo espacio pueda ir cuidándolo, protegiéndolo, acompañándolo. Instalamos un conjunto de sensores que toman datos en tiempo real. Los datos son tratados utilizando distintos tipos de algoritmos, algunos de inteligencia artificial, algunos otros algoritmos más sencillos, y que esos algoritmos nos van entregando información sobre el adulto mayor. ¿Qué información? De las informaciones relevantes, por ejemplo, detección de caída, que es uno de los accidentes más significativos de los adultos mayores en domicilio y que provoca grandes problemas de salud en los adultos mayores. La gracia es poder detectarlo más rápidamente una caída al momento de ocurrir. ¿Por qué? Porque al momento de detectarlo rápido podemos generar todo un protocolo de ayuda del adulto mayor de tal manera que evitamos que ese adulto mayor esté en el suelo por largo tiempo. Este tipo de sistema está orientado sobre todo a aquellos adultos mayores que viven solos, que en Chile de cada 10 adultos mayores tenemos 1,5 adulto mayor al año 2019 que vive solo, y esto es una tendencia que va aumentando. Por lo tanto, lo que estamos buscando es cuidar a aquellos adultos mayores que viven solos, pero también a aquellos adultos mayores que están solos durante el día. Y cuando hablamos de solo durante el día, tenemos cerca de 4 adultos mayores que están solos todo el día, viven con alguien que trabaja y que por lo tanto están solos. Los otros eventos de riesgo que detectamos es, por ejemplo, las conductas perseverantes, que existen distintos estudios que demuestran que son un signo temprano de enfermedades neurodegenerativas y que es bastante importante poder detectarlas para tener un tratamiento precoz de este tipo de enfermedades. Este sistema lo hemos implementado en distintas casas. Abajo existe como un cronograma desde cuándo empezamos a trabajar en el sistema y cómo hemos ido avanzando en los distintos desarrollos. Cuando hablamos de avanzando es porque al inicio uno parte con unos sensores súper grandes que tienen un nivel de sensibilidad mucho más bajo con lo que estamos trabajando hoy día. Hoy día tenemos unos sensores bastante más pequeños, más elegantes, con un nivel de sensibilidad y especificidad bastante más alto. Hemos logrado instalar
Hoy en día está de hecho instalado en 120 casas en Valparaíso y en San Antonio de adultos mayores, y tenemos bastantes buenos resultados, como por ejemplo una disminución en el tiempo de estadía en los hospitales, pero también una disminución en los ingresos hospitalarios. Y eso es porque mientras antes uno llega en la ayuda del adulto mayor que se cayó, evidentemente menos ingresos hospitalarios hay, porque es distinto estar 1 hora, 40 minutos en el suelo a estar muchas veces 30 o 40 horas, como tenemos casos de algunos adultos mayores que han estado en el suelo hasta que alguien se ha dado cuenta que necesita ayuda. El otro sistema que tenemos, que también parte de la misma manera desde el desafío de la universidad de poder aportar a la gestión hospitalaria y específicamente a la gestión de camas, es SIGICAM, que es un sistema inteligente para la gestión y análisis de la dotación de camas en la red asistencial pública y privada. Lo que buscamos acá, si bien todos sabemos que la cama es un recurso escaso, en Chile siempre escuchamos que hay pocas camas, de hecho tenemos 2,1 camas por cada 1000 habitantes y el promedio de la OCDE es 4,8, o sea, efectivamente hay pocas camas, pero además de que hay pocas camas, hay poca información del uso de la cama, y por lo tanto es muy difícil poder hacer una gestión óptima de este recurso. Lo que hicimos fue desarrollar una plataforma que es capaz de abordar el proceso completo de la gestión de cama, desde la solicitud, a la asignación, al traslado y luego la hospitalización del paciente. Y de esa manera podemos acompañar el proceso completo y ir generando distintas optimizaciones en cada uno de los niveles y en cada uno de los tiempos que transcurren en este proceso. Hacemos un acompañamiento completo de los usuarios, de tal manera que el usuario sabe su ocupación de cama, los tiempos que llevan los pacientes en la cama, y el sistema le recomienda, de una manera semiautomatizada, dónde hospitalizar al paciente y en qué momento también es recomendado trasladar a los pacientes a algún otro servicio en relación a un conjunto de variables que son su diagnóstico, su edad, el género y distintos exámenes que también se van sumando dentro de las variables. Este sistema, igual tienen aquí abajo un cronograma de cómo ha iniciado. Parte con un pequeño pilotaje en un hospital y hoy en día ya es un sistema que está a nivel productivo en el Hospital Regional de Copiapó y también en el Hospital COVID de La Serena. Es el sistema que usan para poder gestionar el 100% de las camas hospitalarias. Los resultados han sido bastante significativos. En general tenemos como una disminución del 40% de tiempos de espera, y cuando hablamos de disminución de 40% del tiempo de espera, estamos hablando de que la atención del paciente tiene una percepción que es mucho mejor. Él espera menos, al esperar menos, las camas se utilizan de una mejor manera, y lo más interesante es que hemos logrado también una reducción en la estadía hospitalaria, lo que hace que si tenemos pocas camas y logramos que efectivamente se usen el tiempo adecuado y no más allá del necesario, liberamos cama y dejamos que nuevos pacientes sean hospitalizados. Cuando hablamos de disminución de estadía, por ejemplo, en Copiapó entre el año 2019 y 2020 evidenciamos 4 días de reducción de estadía en promedio, lo cual es bastante. Evidentemente el año 2020 es un año particular, hay que volver a ver qué es lo que ocurre con el año 2021 por la situación de la pandemia, pero ya da bastantes luces de cómo se ha ido comportando, y sobre todo que es un sistema que ha sido capaz de abordar el desafío de la pandemia cuando con una carga asistencial bastante alta en el hospital, y lo mismo para las horas que pasan entre la solicitud de la cama y la asignación. Lo que nosotros hacemos acá también es utilizar algoritmos de optimización para poder optimizar en qué cama asignarle y cuál va a ser el mejor resultado de eso, sin llegar al óptimo, pero acercarse al óptimo de esa asignación. El otro sistema que estamos desarrollando, que también tiene el mismo tipo de flujo, tiene que ver con el Registro Nacional de Cáncer. Yo me imagino que ustedes lo deben haber escuchado, es una plataforma que está dentro de este Plan Nacional de Cáncer, dentro de uno de los pilares, generar un Registro Nacional de Cáncer. En nuestro país no teníamos Registro Nacional de Cáncer. ¿Y por qué es necesario? Porque necesitamos tener información de los eventos clínicos, o sea, necesitamos saber exactamente cuántos pacientes hoy en día tienen cáncer, dónde están, qué tipo de cáncer, y así también poder llegar a obtener la información, por ejemplo, de la sobrevida del paciente,
poder tener información de la gestión, qué tipos de pacientes están llegando a qué establecimientos, qué tratamientos se les están entregando a los pacientes, y poder también aportar al registro poblacional de cáncer, que hoy en día está bastante atrás en cuanto a la información, atrás en el sentido que está en bastantes años de retraso en cuanto a la información. ¿Y por qué? Porque un registro es bastante complejo de construirlo, dado los distintos niveles de validación que necesita la información. Bueno, este desafío lo comenzamos en el 2017, empezando con el proyecto, lo postulamos, lo adjudicamos, fue un proyecto Corfo, y lo que buscamos es unir los desafíos que tienen los registros clínicos de cáncer, los registros hospitalarios orientados más bien a la carga asistencial del hospital, y los registros epidemiológicos o poblacionales en cuanto a lo que es la toma de decisión a largo plazo del cáncer. Y para eso identificamos 4 procesos. El primer proceso tiene que ver con la sospecha diagnóstica, el segundo con la confirmación morfológica, la resolución clínica y por último el tratamiento y el seguimiento de los pacientes. Cada uno de esos procesos tiene etapas transversales, que son la gestión de los casos para poder justamente ir acelerando este tratamiento de cada uno de los pacientes, acelerando el diagnóstico, generando diagnósticos oportunos, y la validación de los casos para poder ser tributados a este registro poblacional. ¿Qué es lo que logramos desarrollar y que hoy en día ya está en pilotaje en distintos centros asistenciales? Es la etapa de confirmación morfológica y resolución clínica, que está ya disponible y que se está utilizando, y el desafío que existe con el Ministerio es poder, el asociado en este proyecto del Ministerio de Salud, es poder justamente abordar las etapas que siguen durante este año y masificar el uso de las etapas que ya están funcionando y disponibles. La masificación del uso está planificada para el segundo semestre de 2020, por razones evidentes de la pandemia, se mueve al primer semestre del 2021 y ya estamos haciendo el cronograma para poder hacer la masificación en el resto de Chile. Bueno, y por último, y que es la introducción al sistema EpiVigila, el sistema Raveno, que fue un sistema que nace con el objetivo de poder generar un registro, una alerta y una vigilancia de enfermedades de notificación obligatoria OEM. ¿Qué es lo que existía en Chile hasta antes del segundo semestre de 2018 por un pilotaje, pero sobre todo el 2019? Existía un papel, un formulario, que era el formulario de notificaciones, ¿no? Que los distintos médicos tenían que completarlo a mano, lo que implicaba bastante tiempo, implicaba que se iban acumulando estos archivos físicos, implicaba que muchas veces la letra no se entendía y además muchas veces el clínico, no porque no quisiera, sino que por la sobrecarga laboral, no completaba el formulario porque era bastante largo de hacer. Lo que proponemos en este proyecto justamente es optimizar esa gestión completa y poder desarrollar un sistema que digitalice el proceso, generando desde el registro, pero también generando las distintas alertas en los momentos de brote y poder acompañar los procesos de vigilancia en los brotes de enfermedades. Logramos un sistema que estuvo en pilotaje en el Hospital Van Buren, en distintas unidades funcionales en el 2015, con 150 usuarios, y logramos un 40% de aumento de las notificaciones y logramos una reducción de sobre el 80% del tiempo que implicaba la notificación. ¿Y por qué? Porque claramente pasar del papel, donde uno tiene que llenar un conjunto de campos, a pasar a un sistema digital en el cual distintos campos venían completos, pero además por distintas reglas de validación era bastante más fácil completar el formulario, se genera un gran avance. El sistema se queda dormido. Después del 2015 se define no seguir el uso en el pilotaje y queda ahí hasta mediados del 2019, cuando por distintas razones el Ministerio decide volver a verlo y considera que es un sistema interesante. ¿Por cuáles son estas razones? Porque el Ministerio a partir del 2019 tiene un sistema digital para la notificación de enfermedades transmisibles, que es conocido por EpiVigila, pero que tenía algunas dificultades para lo que necesitaba el ministerio. Por ejemplo, no podía exportar información, o sea, levantaban información en un sistema y no tenían acceso a después trabajar con esta información. Tenía distintos problemas de usabilidad según los clínicos que trabajaban con el sistema y sobre todo el equipo ministerial que necesitaba la información para poder tomar decisiones.
Habían además habían pocas validaciones, por lo tanto el usuario ingresaba datos y muchas veces los datos, cuando los necesitaban utilizar, se daban cuenta que al no tener validaciones, la persona había nacido después de la notificación, o sea, habían cosas que en realidad el dato finalmente era difícil de trabajar. Y lo más importante para ellos era que el enrolamiento de los usuarios no era posible un autoenrolamiento, sino que había que completar un archivo Excel que era enviado a la Seremi y la Seremi tenía que crear los usuarios. Frente a eso, deciden mirar el sistema Raveno, que era el que nosotros habíamos desarrollado, y nos proponen migrar del sistema EpiVigila 2019 que ellos tenían al sistema EpiVigila por Raveno, y ahí empezamos a trabajar a mediados del año 2019 y logramos un convenio de colaboración que se firma entre el Ministerio y la Universidad del Paraíso en diciembre de 2019 para poder efectivamente tener la versión de EpiVigila por Raveno. El objetivo de EpiVigila por Raveno, bueno, es el registro y vigilancia de todas las enfermedades de notificación obligatoria en el territorio nacional, pero sobre todo lo más importante es facilitar la gestión para entregar información en tiempo real, tanto para la Seremi como para los delegados de epidemiología, como para el Ministerio. Que esa era la fortaleza justamente de lo que llevábamos trabajando como Raveno, cómo nosotros lográbamos trabajar con la información, lograr finalmente que el conjunto de datos validado, evidentemente siempre existen distintos tipos de datos, pero que pudieran llegar datos válidos que sean útiles para la toma de decisiones. También existe una variación en el decreto, que es el decreto que norma la definición de enfermedades de notificación obligatoria, donde se hace referencia a que efectivamente es necesario tener un sistema, porque hay un escenario epidemiológico que evidentemente evidencia que puede haber un surgimiento de enfermedades emergentes o reemergentes. En todo este contexto, COVID no existía en la cabeza de nadie. O sea, nadie se habría imaginado, si a mí en el 2019, cuando estoy sentada en el ministerio, me dicen, oye, estamos haciendo un sistema para COVID, yo aseguro y doy firmado que es mentira, que no va a ser posible. ¿Por qué? Porque efectivamente en ese momento el número de enfermedades transmisibles que existía en Chile era bastante bajo, si bien el sistema tenía distintas dificultades, la verdad es que eso impactaba en un número de pacientes que era pequeño. Y empezamos con este desafío de decir, bueno, vamos a tomar un sistema que se desarrolló en el 2015, que vamos a un poco rehacer, porque eso fue lo que hubo que hacer para el 2019-2020, pensando un poco en la actualización que había entre el 2015 y el 2019-2020, pero siempre considerando un marco de unos 30.000 casos al año, que es lo que tenemos con las enfermedades de notificación obligatoria, 25.000 usuarios, pero siempre con una fortaleza que, sobre todo, abordar aquellos problemas que tenían con el EpiVigila 1. Nosotros en general trabajamos con una metodología ágil, por lo tanto decidimos, vamos a abordar este desafío de hacer este update, que ustedes se deben imaginar que cuando fuimos a ver los códigos del 2015 estaban desactualizados, porque claramente no había manera de poder utilizar el mismo sistema, pero como estaba la construcción teórica de lo que había ahí, la verdad es que era más fácil retomarlo y poder adaptarlo a lo que se necesitaba ahora. Y ahí empezamos a trabajar en distintas cosas. Primero, a co-construir este nuevo sistema de nuevo, porque existían nuevas necesidades por parte del ministerio. Y ir viendo cómo las vamos abordando. Efectivamente, la manera de ir abordándola para nosotros es a partir de un tablero con tarjetas que vamos avanzando en los distintos niveles de desarrollo y vamos viendo cómo se van abordando las distintas tareas y van ingresando nuevas tareas. Siempre bastante cercano al usuario final, que yo creo que es la clave de poder desarrollar un sistema en conjunto con el usuario final, en conjunto con las necesidades reales de quién lo va a usar. La dificultad del sistema EpiVigila es que no era solo el ministerio lo que lo iba a usar, sino que son todos los médicos de Chile. Por lo tanto, cuando hablamos del usuario final, efectivamente podemos conversar con un conjunto de médicos, pero además del conjunto de médicos está los delegados y las delegadas de epidemiología, están los Seremi, está el ministerio. Por lo tanto, el conjunto de actores que usa el sistema es bastante grande. Siempre trabajando un poco con analizar las distintas acciones, ver cuáles son los objetivos, poder definir cuál es el proceso, que esa era una de las claves. El sistema
que ellos habían tenido, no tenía un proceso, sino que tenía un conjunto de formularios, pero no se veía un proceso. Y el proceso de notificación tiene distintas etapas y tiene distintos actores que son responsables de distintos quehaceres dentro de la notificación, y también tiene distintas validaciones. Cuando estamos en este proceso de reconstruir este Raveno para que se transformara en Epi Virgila por Raveno, nos dicen, hay una nueva enfermedad transmisible, se llama COVID-19, y lo más probable es que llegue a Chile, así que la vamos a tener que meter dentro del sistema. Eso nosotros habíamos pensado y planificado salir a producción en marzo, habíamos firmado el convenio en diciembre, la planificación de salir a producción en marzo, viene esta información en febrero, donde nos enteramos como país, como digamos, como mundo, porque tampoco fue que solo nosotros nos enteramos tarde, llegó de que había que abordar este nuevo desafío. Está un escenario nuevo, que era una enfermedad nueva, con un escenario bastante cambiante, y aquí ya cambia un poco y se genera un vuelco importante, que todas estas estrategias de trabajo que teníamos antes, más formalizadas, se vuelven ya en un escenario inestable de una co-construcción constante, porque ya no solamente había que construir software, que es de alguna manera lo que uno puede saber hacer, sino que había que construir cómo realizar la vigilancia de esta enfermedad, cómo realizar la notificación de esta enfermedad, cuáles eran los campos, cuáles eran los flujos. Evidentemente, el equipo del ministerio, en conjunto con los equipos asesores, generan distintas definiciones que quieren que las funcionalidades de esas definiciones estén como en tiempo real, evidentemente, porque es lo que se necesita para el país. Así que ahí empezamos a trabajar en un nivel de incertidumbre, de alta demanda, con entregas que en general uno espera que las entregas de los sistemas de las nuevas versiones sean ojalá distanciadas para poder hacer los distintos procesos que implican una entrega. Bueno, la verdad es que estuvimos a veces con entregas casi diarias. Había que implementar nuevos campos, había que implementar nuevos flujos, y eso implicó que el sistema pasaba obviamente de ser un sistema pequeño, pensado para 30.000 casos, a pasar a ser el sistema que hoy en día tenemos en todo Chile para poder notificar y hacer seguimiento, búsqueda activa y todo lo que estamos realizando como país en relación a COVID. Bueno, esto es un poco el cronograma que ya les había contado. En marzo salimos a producción a los pocos días del primer caso de COVID en Chile. Salimos a producción con el formulario COVID y a los 2 días con todo el resto de los formularios que tiene Epivigila. En julio se reemplaza todo lo que es un nuevo sistema de notificación y pasamos a trabajar con la infraestructura del ministerio, porque cuando uno habla de infraestructura, habla de los computadores donde corre el sistema finalmente, que todo eso estaba pensado para trabajarlo en el ministerio, con la infraestructura ministerial. Bueno, la verdad es que se define que ya no es posible de abordarlo con esa infraestructura y que vamos a pasar a Amazon, y se incorpora todo lo que es seguimiento de casos y contactos, que cuando hablamos de la notificación es todo un flujo, pero cuando hablamos del seguimiento y casos y contactos es un flujo nuevo que no estaba considerado al inicio. Entonces ahí aumenta la cantidad de usuarios, la cantidad de casos, porque pasamos a no solamente tener el caso, sino que cada uno de sus contactos, y eso aumenta obviamente la carga y hace obligatorio que tengamos que migrar a Amazon. En diciembre además tenemos la integración con toma de muestra, por esto de que hoy en día uno puede hacer su PCR sin la indicación médica. Evidentemente lo que eso implica que necesitamos recuperar aquellos exámenes PCR, y para eso se genera una integración con el sistema de toma de muestra. Se suman también todo lo que tiene que ver con la búsqueda activa de casos, y también ahora entregamos todo lo que tiene que ver con la reportería y análisis de casos nuevos, que era la gran fortaleza del sistema Raveno inicial. Tenía que ver con la cantidad de reportes, con la cantidad de modelos que disponía para poder justamente modelar los brotes, y que por supuesto, dado que salimos a producción en pandemia, el modelar el brote pasa un poco a segundo plano y viene el primer plano de notifiquemos, hagamos seguimiento de casos, generemos el flujo de la notificación, identifiquemos realmente la cantidad de casos en sospecha, casos probables, los casos confirmados, y poder ir avanzando justo en este desafío que nos impone la pandemia.
Tipos de usuarios distintos, desde el digitador VAC al notificador, los delegados, los CEREMI, y de alguna manera indirecta a la comunidad. Cuando se genera este reporte de epidemiología, se genera a partir de los datos que están en Epivigila. Por lo tanto, tenemos un desafío relevante en poder tener información actualizada en tiempo real, que tenga distintas reglas de validación, de tal manera que permitan tomar decisiones informadas. Este un poco no se ve demasiado, pero lo que ven arriba es la cantidad de enfermedades que se pueden notificar con Epivigila en la versión 1. En la versión 3, que es la versión que ya entregamos y que hoy en día está en QA del Ministerio y que va a ser la versión donde además se agregan los reportes que les comentaba, aumentamos 15 enfermedades más, que es parte de las enfermedades que también hay que realizar vigilancia. Si bien ustedes se dan cuenta, hay muchísimas enfermedades, la enfermedad que está con unas letras mayúsculas casi es COVID, porque cuando veamos los números se van a dar cuenta que ocupa un espacio significativo de lo que es el resto de enfermedades. Bueno, aquí las funcionalidades principales que teníamos era el enrolamiento, la notificación, la gestión de las notificaciones, se geolocaliza el 100% de los casos, se realizan cargas masivas de datos, descargas de datos, se envían mail para generar alertas, se genera todo un proceso finalmente de alerta y vigilancia de las enfermedades, que no es solamente decir hay un nuevo caso. Y cuando pasamos a Amazon, no solamente están las funcionalidades disponibles antes, sino que se agrega todo el proceso de seguimiento. En distintos países existen distintos sistemas para hacer el seguimiento de la notificación. Lo que se abordó acá fue decir, vamos a tener un gran sistema nacional que es capaz de abordar la notificación, el seguimiento y la búsqueda activa, de tal manera de reunir el conjunto de información para la toma de decisiones en el caso de esta pandemia y en el resto de enfermedades transmisibles. Las funcionalidades principales son muchísimas, la verdad es que esto es como una lista bastante pequeña, pero cuando uno empieza a manejar Epivigila se empieza a dar cuenta que es un sistema donde tiene muchísimas funcionalidades, obviamente vinculadas a COVID algunas, pero hay muchas otras que están vinculadas al resto de enfermedades transmisibles. Lo importante siempre es que buscamos que el usuario logre ingresar o notificar o digitar una notificación lo más rápido posible. Y para eso se divide la información por pestaña, se construye una notificación por etapas. Al inicio, un poco la idea era tener la notificación completa. Evidentemente, con la carga asistencial eso era imposible, no era viable, por lo tanto empezamos a tener una notificación mucho más pequeña o reducida, con los campos más importantes para poder comenzar el proceso de vigilancia, y luego una notificación extendida con mayor detalle, con mucho más información. Se descargan datos, se validan datos, se integran con sistemas, se envían correos para poder justamente ir coordinando los equipos en relación a las patologías. Por ejemplo, cuando nace la estrategia de TTA, inmediatamente se genera el formulario para poder hacer seguimiento. Cuando hablamos de seguimiento, uno podría pensar que es relativamente simple, pero la verdad es que es bastante complejo lo que hay detrás de una teoría de grafos. Tenemos grafos, evidentemente, que son nodos, que tienen contactos, que son los otros nodos. Hay algunos contactos que se transforman en casos. Podemos ir viendo justamente cómo van evolucionando estos grafos, podemos ir viendo si existen patrones en estos grafos, que son los grafos de transmisión. Existen obviamente geolocalizaciones, mapas comunales, mapas regionales, distintos indicadores que van cambiando, que son también indicadores que dicen relación con cómo ir evaluando las distintas estrategias que van implementando en el ministerio, y cómo va avanzando, por ejemplo, la estrategia de seguimiento de casos y contacto o la estrategia BAC. ¿Cuáles son los datos hoy en día? Bueno, de tener 30.000, que era lo que proyectábamos al año, hoy en día tenemos 6.600.000 de notificaciones. O sea, ni siquiera multiplicamos todo lo que estaba pensado en un sistema inicial por bastante. Ustedes pueden calcularlo, pero pasamos de 30.000 a 6 millones. Cuando hablamos de total de personas en seguimiento, la funcionalidad de seguimiento es una funcionalidad que nace después de lo inicial. Tenemos 653.000 personas que han estado en seguimiento. De pasar de 25.000 usuarios pasamos a 58.000 usuarios.
y la búsqueda activa, que la activamos ahora como funcionalidad en diciembre, ya tiene más de 3.500 casos. Es un sistema que es capaz de abordar el desafío de COVID, que ustedes saben que además estamos en una pandemia que cambia, que va manejándose de distinta manera la información, en el sentido que podemos tener poquitos casos y luego tenemos muchos, y vamos abordándolo con el sistema y viendo el desafío justamente de cómo somos capaces de entregar información en tiempo real para que las distintas autoridades puedan tomar las mejores decisiones para el país. Los desafíos: disminuir los tiempos de ejecución. Bueno, como cualquier sistema, empezamos a darnos cuenta que lo que antes era, esto es 1 milisegundo, 2, 3, 5 milisegundos, y era insignificante. Bueno, insignificante cuando empezamos a tener 6 millones de datos, y cuando empezamos a hacer consultas, la verdad es que deja de ser insignificante y empezamos a tener que optimizar distintas cosas para justamente poder detectar si es que habían duplicidades en algunas secciones, si es que consultábamos algunas secciones que no era necesario consultarlas, poder disminuir los tiempos de ejecución al máximo e ir optimizando los tiempos. También las mejoras en las consultas: revisamos distintas consultas, tenemos un proceso permanente de revisión de las consultas, identificando las que tienen mayor consumo para poder ir haciendo una reducción, generando los índices adecuados para poder mejorar justamente los tiempos. En lo que es código también, por ejemplo, tenemos la revisión manual, que la vamos haciendo cada 2 semanas, tenemos una revisión manual, pero tenemos una revisión automatizada en el momento que están desarrollando. Y siempre estamos pensando en mejoras de usabilidad, estamos en reuniones constantes con los equipos del ministerio y con los distintos equipos que define el ministerio, para poder ir justamente mejorando en cómo vamos ayudando este registro de información, que es muchísima la que se debe registrar, pero ir apoyando al usuario para que lo pueda registrar de la mejor manera. ¿Qué es lo que hemos abordado? Bueno, mayor cantidad de usuarios, mayor cantidad de datos, mayor cantidad de requerimientos. Nosotros hablamos como de requerimientos casi en tiempo real. Tenemos requerimientos todo el tiempo que van llegando, y esos requerimientos los vamos abordando con un equipo bastante grande de personas, con procesos que tenemos definidos para poder ir trabajando con estos requerimientos, y poco a poco también hemos ido tomando distintas herramientas que nos van apoyando en cómo ir trabajando. Tenemos el equipo de QA, que antes era un equipo pequeño, poco a poco se ha transformado en un equipo mucho más grande, obviamente, porque tenemos que hacer pruebas de cada uno de los nuevos requerimientos, y el sistema está cada vez más grande, por lo tanto cada vez es más el set de pruebas que se tienen que ejecutar antes de una entrega. Poder prevenir algún problema cuando tenemos una nueva funcionalidad, ver cuáles pueden ser las posibles consecuencias, y estar en mejora continua. Empezamos a dividir el equipo, que antes en general estábamos como un equipo de desarrollo clásico. Bueno, ahora tenemos una división entre un equipo que optimiza y está haciendo mejoras, y el equipo que está haciendo el desarrollo propiamente tal del sistema. En herramientas, tenemos las herramientas clásicas de desarrollo. La herramienta que tuvimos que sumar, digamos que a los pocos meses de desarrollo, fue SonarQube, que nos ayudaba justamente a hacer revisiones de código. Tenemos un servidor de integración continua para poder desplegar en Amazon. Tuvimos que cambiar algunas cosas justamente para poder trabajar con esta nueva infraestructura que implicaba cambios en relación a la infraestructura que teníamos antes. Pero creo que todo ese aprendizaje lo hemos podido abordar, bueno, con un equipo obviamente bastante grande, y con el apoyo, yo diría, con la motivación y apoyo de todos, de querer de que esto funcione, resulte y tengamos un sistema que finalmente nos ayude a abordar esta pandemia y las próximas que pueden venir. ¿Qué es lo que nos queda todavía como próximas funcionalidades y que igual estamos trabajando? Tiene que ver con minería de datos. Tenemos un conjunto grande de datos, con manejo de clúster para seguimiento, empezar ya no solamente a pensar que son grafos, sino que empezar a hacer un análisis de clúster para poder identificar algunos brotes, y implementar los modelos epidemiológicos que estaban implementados en Raveno, como el modelo SIR, SEIR y los modelos que ustedes deben haber escuchado, porque con esto de la pandemia se han hecho conocidos, que estaban todos en el sistema original, y que los implementamos en la primera versión, pero con la cantidad de datos pasó a un segundo plano y quedó fuera, y hoy en día están de a poco empezando a volver a implementarse para abordar
esa gran cantidad de datos, que no es lo mismo tener el modelo para 30.000 que para 6 millones. Y este es el equipo, somos bastantes personas, aquí están de distintos proyectos, pero la mayor cantidad involucrada en Epivigila por Raveno, abordando este desafío que tenemos hoy en día dentro de la salud pública de Chile. Y eso es contarles un poco la experiencia, y ahora ojalá poder conversar y responder ahí algunas consultas que puedan ir teniendo. Bueno, muchas gracias, Carla. Sumamente interesante tu presentación. Yo creo que muchos, y me incluyo, no sabíamos la realidad que tenemos en el país en cuanto a este tipo de plataformas que usan ciencia y tecnología, y muestran un muy buen nivel, ¿ya? A continuación, la audiencia ha hecho varias preguntas, y con Carlos vamos a empezar a alternar las preguntas para que tú, de alguna manera, ¿no es cierto?, nos vayas, digamos, contando, digamos, y respondiendo, digamos, a nuestras dudas. La primera pregunta que tengo para ti dice, ¿qué condiciones se han dado o dificultades han tenido que resolver desde la academia, en este caso, para desarrollar estas plataformas basadas en ciencia y tecnología? Bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que hemos tenido que superar distintos desafíos, y el primero es que parece que en Chile no es tan habitual que desde la academia podamos aportar al desarrollo de plataformas, al desarrollo de innovación que se apliquen en la vida real. Y eso yo creo que es justamente el desafío que hemos abordado, porque cuando decimos Epivigila hoy en día es de la Universidad de Valparaíso, lo desarrolla la Universidad de Valparaíso, lo mantiene la Universidad de Valparaíso, es algo que en general no pensamos, uno diría es una empresa, es la industria, y efectivamente es porque nace de un proyecto de investigación, entonces lo que tenemos que ir haciendo es ir abordando cómo facilitar este proceso de decir, en la academia se desarrolla un producto, una innovación, y que luego se pueda transferir y generar un aporte en la sociedad y en nuestro país, y por qué no en otros. Y yo creo que ahí es implementar políticas. Nosotros en general tenemos una división, siento yo, entre los académicos, que nos dedicamos a hacer artículos y a hacer una investigación que nosotros creemos que es súper buena, y la industria y la vida real, que son los que realmente abordan los problemas del país. Y siento que ahí es donde hay que empezar a construir puentes de diálogo y empezar a trabajar en conjunto, de decir, tiene que ser la universidad con la industria los que podamos abordar los problemas de la vida real, y ahí es generar puente hacia aquellos lugares donde podemos tener una aplicación, que pueden ser el sector público o privado, pero también y sobre todo, diría yo, con la industria, donde podamos ir entendiendo que lo que nosotros podemos hacer es aportar con innovaciones, en el caso mío, con modelos, con algoritmos que pueden ser un aporte para los productos que desarrolla la industria. Y ese puente yo creo que es el que es necesario construir, y ese puente que esté obviamente como lo necesitamos, con las manillas, o sea, bien armado, que digamos cuáles son, dónde es lo de la universidad, dónde está la industria, cuál va a ser el aporte, cómo vamos a trabajar en conjunto, y generar ojalá herramientas que permitan fomentar este tipo de desarrollo. Hay otros países que lo tienen mucho más resuelto, que efectivamente uno puede hacer doctorados, por ejemplo, en la industria. Uno puede decir, yo voy a desarrollar mi doctorado, pero resolviendo un problema de la industria. Y de esa manera genera un vínculo, porque finalmente la investigación que se desarrolla en la industria es una investigación doctoral. Yo creo que debiéramos ir empezando hacia allá a fortalecer esta relación para poder creer realmente que podemos tener productos de alto nivel y empezar a fortalecer el desarrollo de conocimiento en Chile, conocimiento aplicado, que no es que el otro no necesitemos desarrollarlo, pero es en el que yo trabajo, que es esto de investigación, desarrollo e innovación aplicada al país. No sé, me parece, o sea, de hecho, yo creo que es una iniciativa sumamente positiva, porque si te fijas, han permitido, ¿no es cierto?, de alguna manera gestionar esta pandemia. Y es una herramienta muy útil porque te permite usar tecnologías que hoy día son de vanguardia, como vimos, ¿no es cierto?, el Big Data, el Computing, y dando soluciones, digamos, en tiempo real, ¿ya? La siguiente pregunta que tengo acá es,
¿Cuáles son los desafíos de aportar desde la ciencia aplicada a la modernización del Estado de Chile? Ya, los desafíos yo creo que son muchos, porque desde la ciencia estamos acostumbrados a trabajar en la universidad, que es un lugar bastante como protegido de, digamos, de los distintos niveles de estrés que se pueden manejar en la industria. Cuando estamos en la universidad nos dedicamos a poder hacer nuevos desarrollos, pero publicamos cuando nos resulta, si no nos resulta, bueno, buscamos otro, y es un poco la labor de generar conocimiento. Pero cuando eso lo llevamos a aportar al desarrollo del país, ya si no nos resulta tiene un impacto a nivel nacional. Entonces ya no podemos permitirnos el que, este experimento no resultó, entonces voy a hacer otro. No. Hoy en día ese nivel ya de error disminuye y lo que hay que empezar a hacer es empezar a ajustar para que todo lo desarrollado en la academia pueda ser realmente un aporte en la digitalización del país. Ahora, evidentemente van a haber distintas cosas que pueden ser más difíciles que otras de poder transferir, de poder implementar, pero yo siento que uno va teniendo distintos caminos y lo que tenemos que ir haciendo es acercándonos. Y ese es el desafío finalmente yo siento que con el apoyo de la academia, en unión con la industria, podemos aportar a digitalizar el país y creo que esa es la clave y a donde tenemos que ir como país. Y los ejemplos que le mostré hoy día, como Epivigila, como es el Registro Nacional de Cáncer, como IJOM o SIGICAM, creo que son ejemplos que justamente nos llevan a decir, tenemos un desafío desde la academia, que ojalá lo podamos abordar en conjunto con la industria para aportar en la digitalización de Chile. Otra pregunta que hace acá Peter Roberts, que está dentro de la audiencia, dice, ¿existe algo similar en otros países como para compartir experiencias? Es súper buena pregunta porque la verdad es que también he tratado de buscar distintas experiencias. Otros países tienen sistemas para la pandemia. En general los que yo he visto manejan los flujos divididos, manejan o la notificación por una parte, el seguimiento por otra, tienen procesos de integración. Muchas veces no viene el dato desde la fuente, sino que viene desde la Seremi. Existen sistemas. Ahora, si existe algún sistema desarrollado por la universidad, que sería como yo supongo la segunda parte de la pregunta, bueno, en algunos otros países están bastante más avanzados con la implementación de sistemas desarrollados desde la academia. Lo que tiende a ocurrir es que la academia los desarrolla y luego lo transfiere a la industria. Y después la industria es la que hace la mantención finalmente y el acompañamiento. Y eso sí existe y está formalizado. O sea, en Francia, en Estados Unidos, se generan innovaciones, se transfieren a la industria y la industria obviamente continúa con la explotación. ¿Y por qué? Porque la universidad, poder hacer la mantención de este tipo de sistemas es complejo porque el giro de la universidad es la investigación, es la formación. Entonces, lo más recomendado es poder caminar hacia un modelo, que es el modelo que existe en otras partes justamente, donde en la universidad se generan estos desarrollos con el apoyo de la industria, con el apoyo del Estado, y estos desarrollos luego se transfieren a la industria pública o privada para poder ser explotados. Y eso sí funciona, y funciona en general bastante bien. Carlos, ¿continúas tú? Sí, sigo yo. Muchas gracias, Carla. Encontré súper interesante tu presentación. Yo tengo dos preguntas para empezar, porque en realidad tengo 3 preguntas para ti. La primera, y es re interesante porque tú en este momento estás haciendo como un vínculo entre lo que es la empresa y la universidad, y es precisamente esa la pregunta. ¿Cómo crees tú que deberíamos hacer para fortalecer las relaciones entre la empresa y la universidad? Yo lo primero que creo que hay que dejar de tenernos miedo. Yo siento que la industria y la universidad como que sentimos que no nos queremos tanto, como que en realidad no, la universidad no trabaja con la industria, y la industria no, la universidad son lentos. Yo creo que hay que empezar a conocerse, empezar a ver que efectivamente desde la universidad se pueden hacer productos que la industria puede tomar, puede explotar y que también puede generar un aporte. Y ahí es donde yo digo, como invitar a partir caminando en una nueva etapa que sea un camino juntos. Tenemos mucho que aportarnos mutuamente. ¿Tenemos dificultades? Sí, porque somos un país que tiene ciertas normativas y que hay dificultades muchas veces por el lado de nosotros como universidad en los tiempos, por el lado de la industria también necesitarlo mucho más rápido y a veces no entender que hay procesos que tienen que ver con investigación, pero creo que lo que hay que hacer es empezar a caminar juntos
y creo que esa es la manera que tenemos de aportar a Chile como país, y hablo del sistema público y privado, porque lo que podemos hacer en abordar los desafíos en conjunto es en generar el cambio que necesitamos como país, que ya lo han escuchado un montón de veces, de pasar de tener un montón de recursos naturales, explotación de recursos naturales, a tener una explotación propiamente tal del conocimiento o del saber finalmente que sí tenemos. Tenemos un montón de cosas que podríamos explotar y trabajar, pero que para eso necesitamos estar juntos. Y por lo tanto aumentar la confianza, aumentar la cantidad de posibilidades de trabajo en conjunto, de inversiones mutuas, de decir, abordemos este desafío juntos y veamos cómo se avanza para aportar al país. ¿Tú crees que están hechas las herramientas al día de hoy para hacer ese vínculo realmente? Yo creo que tenemos que trabajar en hacerlas. Creo que hay que trabajar en hacerlas, justamente. Perfecto. Oye, mira, también don Peter Roberts también tiene otra pregunta que la hizo en el momento que tú estabas hablando respecto a los desarrollos. La pregunta que tiene él es si han evaluado la opción de pruebas automatizadas para apoyar todo el proceso de QA. Sí, efectivamente fue lo primero que abordamos, pero como el sistema es un sistema que está casi en tiempo real, porque hay un core que se mantiene, y que eso efectivamente tenemos un conjunto de pruebas automatizadas que se ejecuta sobre el core del sistema. Pero el resto de funcionalidades crece tan rápido que nos demoramos tanto en generar las pruebas como las nuevas funcionalidades. Entonces al final lo que empezamos a hacer es, cuando ya nos damos cuenta que hay algo estable, eso que está estable lo dejamos como prueba automatizada. Pero todo el resto, o sea, tenemos campos que suben, que bajan, flujos que van hacia un lado, que luego cambian. Entonces, sería generar un conjunto de pruebas automatizadas todo el tiempo distinto. Entonces, hay una parte que sí, que es la que se mantiene, y hay una parte que estamos todavía con set de pruebas manuales, que es la parte que está dinámica, y es porque todavía, claro, todavía estamos aprendiendo a hacer el seguimiento de esta pandemia en algunas cosas, y van cambiando. O sea, los desafíos, como por ejemplo, uno en general tiene casos que son notificados, y esos casos uno le hace seguimiento, y le hace seguimiento a sus contactos. Entonces, ¿qué pasa si yo mañana, sin ninguna indicación médica, me voy a tomar la PCR y me sale positivo? ¿Cómo encuentro a mis contactos? Claro. Y eso el sistema tiene que inventarlo, en conjunto con, obviamente el sistema digo yo, pero hay un conjunto de personas en el ministerio pensando en eso, pero que eso pensar después implica que el sistema lo hace. Entonces, y después se dan cuenta que, quizás no era hacia allá, era hacia el otro lado, porque estamos aprendiendo. Entonces ahí las pruebas automatizadas, en esas partes que no están tan estables, no nos han dado buenos resultados. De acuerdo. Gracias, Carla. Erika. Acá Mario Verdugo, continuando un poco con lo anterior de las experiencias en otros países, él pregunta, ¿se hace intercambio de experiencia con otros países? O sea, que Chile esté trabajando en conjunto con otros países en este momento de pandemia. ¿A nivel como de epidemiología o a nivel como de desarrollo de universidad de epidemiología? Ambas. Ya, a nivel como de epidemiología, sí. El ministerio está siempre trabajando con el resto de ministerios de Latinoamérica y del mundo en general, a partir de la OPS, de la OMS. Existe un conjunto de expertos que entre ellos también colaboran muchísimo en cómo abordar esto, porque uno es el abordarlo en las políticas nacionales, pero también cómo van a ser las relaciones con los otros países, y en eso se trabaja mucho con lo nacional y con lo internacional. Hay que pensar que existe una cantidad enorme de investigación en COVID en los últimos años, pero enorme, enorme, que cada día salen más y más y más artículos en relación a COVID, y eso hace que efectivamente hay una comunidad muy activa y bastante relacionada. O sea, entre la gente acá, los expertos y la gente del ministerio, existe una relación constante con lo que se está haciendo afuera y cómo podemos ir tomando las mejores herramientas y también aplicándolas a la realidad nuestra. Y en realidad, y también en relación como a lo que podría ser la otra parte de la pregunta, existe también una relación en cómo desde las universidades podemos ir aportando a la pandemia. Y ahí yo trabajo muchísimo con universidades en Francia específicamente, en las cuales justamente vamos tratando de abordar desafíos en cuanto a implementar, por ejemplo, modelos que pueden estar desarrollando allá, cómo los podemos implementar acá para poder entregar. Cuando hablamos de un modelo, estamos entregando un escenario posible, ni siquiera una realidad, pero al menos un escenario posible que puede entregar una pista que otro modelo no tiene, y cómo eso lo vamos implementando. Y también, por ejemplo, con Brasil tengo equipos de colaboración, tenemos equipo con Uruguay, y vamos fortaleciendo una red de colaboración en la cual
vamos trabajando desde distintos puntos de vista cómo abordar esta pandemia y cómo lo están haciendo allá, cómo lo hacemos acá, y un poco también cómo pasamos de ser hoy un país súper ejemplo a no, nos está yendo más o menos, y estamos así, o sea, como me acuerdo al principio Uruguay estaba mucho mejor que nosotros, entonces eran, oh, ¿qué están haciendo? Y después, claro, empezó a tener alza de casos, entonces empezaron a bajar, y uno, es parte de la dinámica de la pandemia, pero lo que sí sabemos que hemos ido aprendiendo y trabajando en conjunto para poder abordar el desafío. Yo creo que la única manera es el trabajo conjunto. Sí, súper, gracias. Carlos. A mí me queda una última pregunta, pero está relacionada más que una pregunta. El señor Raúl Villegas está pidiendo los datos de contacto tuyo. Yo me acuerdo que al principio de tu presentación pusiste tu correo electrónico. Sí, carla.taramasco@uv.cl. Perfecto. Yo no tengo más preguntas y solamente darte las gracias por la muy buena presentación, Carla. Yo quisiera, Carla, hacerte una última pregunta. Si bien ha sido sumamente interesante tu presentación y darnos cuenta, ¿no es cierto?, de lo que podemos hacer con la tecnología, en este caso en el área de la salud. Ustedes como universidad han incursionado en otras industrias, han empezado a hacer algunas aplicaciones y si nos pudieras comentar en qué áreas. Bueno, la universidad trabaja en distintas industrias en general. Sé que hay bastantes avances en lo que es energía renovable, en lo que es manejo de residuos, en lo que es minería. Existen distintos desarrollos dentro de la universidad. Somos una universidad bastante compleja en cuanto a las áreas de desarrollo que hay. Entonces, en general, claro, la salud es como un poco el sesgo de lo que yo les cuento porque es lo que hemos trabajado, pero por ejemplo, hay aportes también en lo que es turismo, en lo que es desarrollo patrimonial, también hay muchísimas cosas en educación, y así en distintas áreas, como que me empiezo a acordar de distintos colegas que hagan investigación y cómo lo van aplicando, por ejemplo, en el tema de manejo de catástrofe, todo lo que tiene que ver con incendios, sismos, existen desarrollos dentro de la universidad. Claro, lo que ocurre en la mayor cantidad de las veces es que los desarrollos se realizan en el proyecto y quedan ahí. Que es un poco lo que le había pasado al Raveno. El Raveno lo habíamos hecho en el proyecto, habíamos hecho un super pilotaje, quedó ahí. Si no es porque de alguna manera nace de nuevo con este Epivigila por Raveno, pero pudo haber quedado en el 2015 y haber quedado guardado en un computador o en unos servidores y listo. Entonces, lo que ocurre es que existen muchas cosas que se desarrollan. Bueno, el tema de biotecnología, de química, también hay desarrollo relevante, pero que cuesta justamente el poder sacarlos de la universidad y poder generar un aporte permanente, no solamente en el momento del pilotaje, de la súper buena experiencia, sino que un aporte más permanente. Y por eso quizás no hay tanta visibilidad de los otros productos, pero efectivamente hay muchas otras cosas que se han ido desarrollando dentro de la universidad con el objetivo de aportar al desarrollo del país. Ya, muy interesante. No, la verdad las cosas, por lo que tú nos cuentas, he visto también otras experiencias en otras universidades y en realidad tenemos profesionales de muy buen nivel. Y tal vez en ese sentido nosotros como colegio tenemos un desafío, o sea, continuar de alguna manera difundiendo este tipo de proyectos, ¿no es cierto?, en los cuales nosotros, digamos, somos protagonistas, en este caso los informáticos, y que de alguna manera tome conciencia de que existen este tipo de aplicaciones y cómo de alguna manera nos permite, ¿no es cierto?, desarrollarnos mejor. Carla, muchas gracias por tu presentación, ha sido una excelente presentación y por nuestra parte finaliza todo lo que tiene que ver con preguntas. Muchas gracias a ustedes por la invitación, ha sido un gusto poder compartir esta tarde. De irte, Carla. Muchas gracias, Erika, muchas gracias, Carlos. También agradecer a Mónica, a Leonardo y a Ricardo que nos ayudaron por detrás en el backstage con las preguntas. Y antes de despedirme, Carla, un par de palabras. Para mí fue sorprendente, asombroso ver cómo profesionales de la computación de a poco se han ido acercando al mundo de la salud. Primero, lo que tú nos contaste al inicio, las áreas de estudio, tus propias áreas de estudio, tu maestría, tu doctorado, pero también estos programas que existen en las universidades chilenas. Yo creo que existe mucho desconocimiento, pero efectivamente tú nos mostraste al inicio que existe una oferta ya existente de maestrías y diplomados en que profesionales de la salud y de computación se pueden acercar en ciertos conocimientos. Me sorprendió mucho ver lo que estás haciendo tú en la universidad, en el SENS, junto a tus colegas,
estos proyectos que nos contaste, los del cáncer, los del adulto mayor, los de la optimización del uso de la cama, y finalmente Raveno, parece ser, si hago la analogía con el área más de negocio, es que Raveno pasa a ser como el ERP del Ministerio de Salud hoy en día, ¿cierto? Porque pasa a tener un conjunto de transacciones, de funcionalidades, pero a la vez necesita integrarse. Necesita integrarse con un montón de legados que están alrededor de legacy, ¿cierto? Para recibir información en tiempo real. O sea, yo creo que son pocas las personas, antes de escucharte a ti, que entendían y visualizaban el nivel de complejidad que es tener un core, un sistema centrado, Raveno, hoy día el MinSal lo llama Epivigila, ¿cierto? Desde el cual todos los hospitales públicos y privados, todos los doctores tengan que reportar, tengan que ingresar información. ¿Cómo han podido usted, con tu equipo, adaptarse, ir evolucionando en este nivel de requerimiento? Yo lo llevo a nivel de industria y lo comparo con profesionales de computación trabajando para las áreas de e-commerce, las áreas de logística, ¿cierto? Las áreas de transformación digital en época de pandemia, que yo sé que tuvieron que correr, los colegas que tuvieron que trabajar en la AFP cuando aprobaron el 10, el 20%, pero te escucho a ti con una modestia grandiosa y vemos los números, vemos el impacto en la vida de las personas, y yo considero que la modestia hay que dejarla de lado y que decir, esto es grandioso, esto es fabuloso, se hizo en Chile, se hizo de una forma ejemplar. Una última pregunta que tengo, Carla, si no hubiese estado Raveno hoy día en el Ministerio de Salud, si el Ministerio de Salud hubiese continuado con su sistema de Epivigila antiguo, ¿cierto? Que entiendo que era de un proveedor, ¿no? No sé si un proveedor local o extranjero. ¿Tú crees que hubiésemos sido capaces como país y el Ministerio de manejar este volumen de datos, este nivel de transacciones diarios que estamos teniendo hoy en día? La verdad es que yo creo que no, pero es obviamente el sesgo de que uno ha hecho el sistema, entonces claro, yo creo que hubiera sido imposible, o sea, no hubiera habido ninguna posibilidad, primero porque una de las potencialidades de tener Raveno es que, como yo llevo demasiados años trabajando en salud, desde el área justamente de modelos transmisibles, o sea, mi tesis de doctorado fue en modelos de transmisibles aplicados a enfermedades crónicas, entonces de alguna manera es un lenguaje que me es muy fácil de tomar, que me es muy fácil de trabajar, y que en general no es tan cercano a la gente de TI. Por lo tanto, abordar una pandemia de enfermedad transmisible, que es una pandemia, digamos, que no la esperábamos. En general todo el mundo estaba trabajando en crónicas, en poder ver cómo justamente abordar el cáncer, la diabetes y distintas enfermedades, y cómo este tipo de enfermedades se aborda de una manera distinta. La verdad es que creo que eso hace que el sistema pueda acompañar lo que es el proceso de notificación, de seguimiento, de búsqueda activa. Si no, se genera un poco un sistema que no dialoga con la realidad, y ahí hay entre todos nosotros como informáticos también hay que hacer como una autocrítica de que a veces nos alejamos y hacemos un sistema súper bueno tecnológico, pero lejos de lo que necesita nuestro usuario final, por lo menos en salud, a lo que vemos mucho. Y creo que, claro, si no hubiéramos tenido un sistema como el que tenemos ahora, veo muy difícil que hubiéramos podido abordar la pandemia con los datos que tenemos hoy día. Hubiéramos estado trabajando con masas de datos en papel, hubiéramos estado con datos, realmente con datos físicos, contando a palitos, y con mucho recurso humano para poder justamente abordar el desafío de trabajar en papel, y siendo que hoy en día ese recurso humano está trabajando en analizar los datos, que es por lo que es, yo diría, un nivel bastante más importante para poder abordar la pandemia. Si hubieran estado con el sistema anterior no hubieran podido tener además la dinámica. Es que la dinámica es cuando uno habla, realmente hubo momentos donde en el mismo día teníamos 2, 3 versiones, porque efectivamente se juntaba el comité asesor, cambiaba y a la noche había que entregar una nueva versión. Y al otro día en la mañana había algo nuevo, no sé, me acuerdo como hito la definición del caso probable. Ya, sale el caso probable, horas, no, baja el caso probable, cambió la definición, sube otra definición. Y uno dice, esa dinámica es difícil de mantener si es que uno no está muy involucrado con el negocio, muy involucrado con el conocimiento de lo que es la salud pública, la epidemiología y en general las enfermedades transmisibles. Y claro, y ahí siento que lo pudimos abordar de una buena manera dado el conocimiento que había anterior. Creo que si no, como país no nos hubiera resultado mucho. Pero obviamente eso es súper sesgado porque viene desde la primera persona, entonces es como un poco el sesgo
grande. No, pero súper bien, Carla, súper bien. O sea, insisto, yo creo que la mayoría de la audiencia, después de haber escuchado y visto tu charla, hoy día tiene una mirada totalmente distinta, tiene un conocimiento mucho más profundo del esfuerzo, de la flexibilidad, de la velocidad, del conocimiento y del profesionalismo que tú y tu equipo y la gente de MinSal también colocó en todo este proyecto y en la operación hasta el día de hoy. Yo creo que es muy pronto para hablar de héroes, ¿cierto? Todavía nuestros héroes están en las salas de urgencia, pero claramente tú y tu equipo y el resto de la gente en el MinSal han marcado una diferencia, porque en caso contrario este país no podría haber manejado de mejor manera el seguimiento y el reporte de estos casos. Así que nada más que agradecerte, felicitaciones a ti y a tu equipo. Me sorprendió gratamente cómo la academia está cada vez más cerca de la industria y en una industria que hoy día es mucho más necesaria que en la salud, pero estamos claros que nos faltan profesionales, estamos claros que nos falta que varios de nosotros hagamos un switch y nos acerquemos a la industria de la salud y la gente joven comience a especializarse quizás en estos temas, porque la pandemia nos va a marcar un antes y un después, y el futuro yo creo que se viene de una forma en que la computación se tiene que meter mucho más fuerte en los temas de la salud. Así que muchas gracias, Carla, excelente charla, Gracias. muchas gracias al equipo del Colegio de Ingenieros, a los colegas, muchas gracias a la audiencia. Nada más que despedirnos e invitarlos para un próximo webinar que vamos a tener en 2 semanas más. Muchas gracias, Carla, muchas gracias a todos. Chao, Adiós. gracias a todos, a todas. Adiós. Adiós. Gracias.